Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie en los postreros días. Estamos estudiando la resurrección de Jesús y en la lección de hoy estudiaremos apariciones posteriores. En nuestra lección anterior estuvimos analizando una de las grandes e irrefutables pruebas que Dios ha dado a la humanidad para mostrar la resurrección de su amado Hijo Jesús, la tumba vacía. Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. El apóstol Pablo escribió: son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. 1 Corintios 15:44 en la NTV. Eso lo dijo como respuesta a una pregunta que le habían hecho acerca del cuerpo con el cual resucitaríamos en el día final. Porque así como Jesús resucitó, también todos los seres humanos lo haremos. Pero eso sí, con dos eternidades distintas, según Juan 5, 28 y 29. Algunos saldrán a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. Eso también lo vamos a estudiar Dios mediante dentro de unas cuantas lecciones más adelante. Regresando a lo escrito por el apóstol Pablo, el Señor Jesús fue enterrado con un cuerpo humano natural, de carne y sangre, como lo dice Hebreos 2:14. Un cuerpo que no vio corrupción, Hechos 2:31. Es decir, Dios no permitió que su cuerpo se pudriera en la tumba. Siguiendo la línea de explicación y respuesta dada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:44, se siembra cuerpo animal, es decir, cuerpo humano natural, el cuerpo que todos llevamos de carne y sangre, y resucitará cuerpo espiritual. Esa promesa es para nosotros, pero el Señor, quien fue el primero en resucitar, según 1 Corintios 15, 21 al 23, resucitó con un cuerpo espiritual. Y aunque suena contradictorio las palabras cuerpo y espíritu, así será el cuerpo con que resucitaremos, y así fue el cuerpo con el que resucitó Jesús. Vale la pena destacar que Jesús fue el primero en resucitar para no volver a morir jamás. Eso mismo les explicó Jesús a sus discípulos en una de las apariciones de las cuales hablaremos más adelante y que citaremos en este momento. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Lucas 24, 36 al 40. Ese cuerpo espiritual con el que el Señor resucitó tiene algunas características que es muy probable nos cueste entender. Por ese cuerpo espiritual ya no circula sangre, según 1 Corintios 15:50, al menos no como la conocemos. Ese cuerpo espiritual, ese tipo de cuerpo con el que resucitó y resucitaremos, no morirá jamás, no se pudrirá, no se enfermará, no se volverá polvo. Esa es una bonita promesa que tenemos y de la cual usted puede ser partícipe obedeciendo su evangelio. Ese cuerpo tiene muchas otras características que no es el momento de explicar, pues se nos alargaría el tema. Pero sí quiero citar una que fue la que precisamente no quiso utilizar Dios para darnos una prueba de la resurrección. Jesús, con el cuerpo espiritual con que resucitó, pudo atravesar los lienzos ya endurecidos por el aceite con el que lo ungieron. Juan y Pedro vieron los lienzos puestos allí, Juan 25 al 6, pero lo que más les convenció fue ver el sudario enrollado aparte. Jesús, con el cuerpo espiritual, pudo atravesar paredes y puertas, según Juan capítulo 20, versículo 19 y el versículo 26. Pues estando los discípulos reunidos y encerrados por miedo a los judíos, se apareció en medio de ellos. De igual manera, pudo haber atravesado la enorme piedra que cubría la entrada al sepulcro. ¿Por qué no lo hizo? Porque nada de esto hubiera ocurrido con una tumba cerrada. Porque fue la prueba que dejó para mostrar al mundo que la tumba estaba vacía. Y aunque el mundo argumentó y argumenta muchas teorías para justificar esa tumba vacía,
como lo estudiamos en la lección anterior, Dios la dejó como prueba irrefutable de la resurrección del Señor. De la misma manera, en el día final, muchas tumbas quedarán vacías. Otra vez cito Juan 5, 28 y 29. Pero ya no para probar nada, sino para mostrar su poder y confirmar su maravillosa palabra, palabra en la cual debemos permanecer hasta el final, y le animo y me animo a hacerlo. Hermano, Dios nos ha permitido conocer esta maravillosa verdad. Somos privilegiados y la idea es darla a conocer al mundo para que todos tengamos la misma esperanza. Pero así como la tumba vacía es una prueba irrefutable de la resurrección de Jesús, también lo son sus apariciones. El hecho de que Jesús, después de muerto, haya sido visto por una gran cantidad de personas y lo que devino de ello es otra prueba de la resurrección del Señor. Lo que haremos es estudiar cada una de estas apariciones según los registros de los evangelistas y luego, según el Espíritu Santo le dio a conocer al apóstol Pablo y él registró en sus cartas. Esta última aparición también es muy importante de considerar y eso haremos si Dios así nos lo permite. El orden de las apariciones varía de acuerdo al punto de vista de cada uno de los evangelistas. Por ejemplo, Mateo y Marco escribieron lo siguiente: He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28, 9 al 10. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Mateo no incluyó las apariciones de la resurrección de Jesús a sus apóstoles en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, ni su ascensión al cielo. Marcos nos dice que la primera aparición de Jesús resucitado fue ante María Magdalena, luego de que Pedro y Juan entraron al sepulcro. Marcos 16:9, Juan 20, 11 al 17. Juan habla con más lujo de detalles sobre este encuentro, ya estudiado en la lección anterior. Luego Marcos capítulo 16, versículo 10 al 11 y Juan capítulo 20, versículo 18 nos dicen que luego de ese encuentro María fue a comunicar al resto de los discípulos la noticia, pero ellos no le creyeron. Mateo escribió que esa misma mañana del primer día de la semana Jesús se le apareció al resto de las mujeres, las que ya sabían que había resucitado por boca del ángel, pero que ahora lo constatan. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28, 8 y 9. Con respecto al del resto de los discípulos, al menos en las primeras apariciones y que comentaremos a medida que vayamos avanzando. Le adoraron, reconocieron su condición divina. Luego Marcos escribió, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Marcos 16, 12. De esta aparición nos habla Lucas, Lucas capítulo 24, 13 al 35. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24, 13. La NTV dice a unos 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas 24, 14. Habían sido días muy agitados, especialmente para los seguidores de Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas 24, 15 a 16. Estos discípulos, al igual que los otros, como lo tenemos registrado en Marcos capítulo 16, versículo 10, estaban entristecidos. Habían perdido la esperanza y regresaban a su lugar de origen. Las razones por las cuales no lo pudieron reconocer, según las diferentes traducciones, son porque sus ojos estaban velados, según la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Porque Dios impidió que lo reconocieran,
según la PDT y la NTV, porque sus ojos estaban incapacitados, según la Jerusalén del 2001. Marcos señala que se les apareció en otra forma, según la Reina Valera del 60. La PDT dice, Jesús no se veía igual a como estaba antes de morir. Marcos 16:12. Bajo otra figura, traduce la Jerusalén. Anteriormente, comenté que el cuerpo espiritual con el que resucitó Jesús tenía características especiales diferentes al cuerpo natural con el que fue sepultado. Es posible que fuera esta la razón por la cual no le reconocieron. También podemos considerar el hecho de que estas personas habían perdido toda esperanza. Eso también juega un papel fundamental en ese encuentro. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lucas 24:17. Esta escena describe, junto a la tumba vacía, el deseo que tiene Dios de mostrar al mundo que Jesús había resucitado. Jesús no solo se les aparece, sino que va a entablar una conversación con ellos e incluso va a comer con ellos. Uno de ellos va a responder la pregunta que Jesús le acaba de hacer. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lucas 24:18. Lo que había sucedido en Jerusalén durante esos días agitó a una ciudad que se preparaba para una fiesta muy especial, la fiesta de los panes sin levadura. Así escasamente una semana, Jesús había llegado a la ciudad donde muchas personas salieron a recibirle. Luego causó un gran alboroto en el templo. Y así escasamente 3 días que Jesús había atravesado la ciudad 3 veces, como un prisionero y sentenciado a muerte por crucifixión. Eran cosas de las cuales la mayoría de las personas que estaban en Jerusalén tenían información. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? El que hablaba con ellos no solo las sabía, sino era el que las había vivido. Sin embargo, quería saber más acerca de la manera como ellos lo habían vivido, qué pensaban, qué decían. Aunque Jesús como Dios ya sabía la respuesta, quería escucharlo de sus propias bocas, aparte de que también quería saber cómo lo manejaban entre ellos. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Lucas 24:19. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Lucas 24:19 al 20. Jesús les escuchaba con detenimiento. Todo lo que decía era realmente como había ocurrido. También había un detalle importante. Esto consideraban a Jesús como un profeta de Dios. En ese punto ya habían perdido la esperanza donde lo veían como el Mesías esperado e incluso como Dios. Eso lo podemos deducir por las palabras que continuaron diciendo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24:21. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Su esperanza la habían perdido. Y además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Fíjense, hermano, que en ningún momento pronunciaron, ni siquiera insinuaron que esperaban verlo resucitado. Tal vez esa fue otra razón por la cual no lo reconocieron. Se habían quedado en la ciudad por miedo a ser perseguidos, por no poder regresar en sábado, pero no porque esperaban su resurrección. Es más, las palabras que prosiguieron así nos los hace ver. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Lucas 24:22 al 24. Esto último que dijeron es de suma importancia.
y es una prueba más acerca de la resurrección. Y este no es otro que el testimonio de las mujeres. Estos quedaron asombrados y no creyeron a sus palabras. De otra manera, se hubieran quedado. Otros las trataron de locas, según Lucas 24:11. Otros simplemente no creyeron, Marcos 16:11. Pedro y Juan salieron corriendo, no porque creían que había resucitado, sino porque escucharon que la tumba estaba vacía y pensaron que se habían robado el cuerpo. Lucas 24:12, Juan 20:1-3. El testimonio de las mujeres en aquel entonces no era muy fidedigno. Para entender mejor esto, es necesario conocer el valor jurídico de la palabra o testimonio de la mujer en la sociedad judía del primer siglo. Las mujeres no eran consideradas como testigos creíbles. Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 4, capítulo 8, versículo 15, dice: no se admitirá el testimonio de las mujeres por su veleidad y la audacia de su sexo. En derecho, la veleidad es un acto que no produce ningún efecto jurídico, ya sea por ser contrario a la ley, a la moral o al orden público. No se admitirá el testimonio de las mujeres por su veleidad. En pocas palabras, no se admitirá el testimonio de las mujeres. Eso no va a producir ningún efecto jurídico, ya sea por contrario a la ley, a la moral o al orden público. Las mujeres no eran consideradas como testigos creíbles. Ni en la ley de Moisés, ni en ninguna otra parte de las escrituras hebreas se encuentra tal consideración. Esto es un reflejo de la sociedad patriarcal del judaísmo del primer siglo. Y lo vemos reflejado en la actitud de los discípulos varones al no creerles a las mujeres y hasta considerarlas fuera de sí. Lo que habían dicho estos discípulos que iban a Emaús es un reflejo de lo comentado anteriormente. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Lucas 24:22-24. Ni estos discípulos que iban camino de Maús le creyeron, de lo contrario, no estarían de vuelta a su pueblo. Ahora, si la resurrección es simplemente un cuento inventado por los apóstoles, como lo quieren hacer ver algunos, lo último que hubiesen hecho estos es poner el testimonio de la resurrección en boca de las mujeres, por la manera en que eran considerados sus testimonios. Bendito sea nuestro Dios, que mostró el trato que debemos tener todos, sin distinción de raza, sexo o religión. Fue a la mujer samaritana, a la primera que se le presentó como el Mesías. Fue a María Magdalena, a la primera que se le mostró resucitado. Y fue a las otras mujeres a quienes también se les presentó en su nuevo cuerpo espiritual. Y todas le adoraron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:25. En el griego hay 4 palabras que traducen insensato o necios. Raka, que es una palabra muy fuerte, en Mateo 5:22 es traducida como necio. En nuestro español es el equivalente a llamar a alguien estúpido, imbécil. Es un término despreciativo, del más absoluto insulto. Esto es lo que no se le debe decir a nadie, como dice Mateo 5:22. La otra palabra es afrón. Es traducido necio en Lucas capítulo 12, versículo 20. Representa a una persona egotista, es decir, es un adjetivo que se utiliza para describir a una persona que tiene una opinión muy alta de sí misma. Una persona egotista suele creer que es superior a los demás y que merece un trato especial. Eso lo hace insensato, imprudente, loco. Moraino es traducido necio en Romanos capítulo 1, versículo 22. Tiene el significado de algo insípido, de alguien que practica cosas sin sentido, que son tonterías.
Y anoetos, que es traducido insensato o necio en Lucas 24:25, tiene el significado de alguien que no es inteligente, que es ignorante, no es entendedor. Esta última palabra fue la que usó Jesús en referencia a los que iban con él en camino a Emaús. Veamos algunas traducciones. Entonces él le dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Eso lo dice la Biblia latinoamericana, en Lucas 24:25. La Nacarcolunga traduce, y él les dijo, oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón, para creer todo lo que vaticinaron los profetas. Y la Biblia Kadosh, la judío mesiánica, dice, él les dijo, gente necia, sin ninguna disposición para creer todo lo que los profetas habían hablado. Lucas 24:25. ¿Qué poco entienden ustedes, hombres sin inteligencia? Gente necia sin ninguna disposición para creer todo lo que los profetas han hablado. Lo que Jesús les está diciendo es que hay que tener la disposición para creer todo lo que los profetas decían de él. Ellos habían perdido toda esperanza al ver como el que ellos consideraban el Mesías o el Cristo había sido entregado por los gobernantes judíos al gobierno romano y éste lo había crucificado. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas 24:26. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Salmo 22, Isaías 53, que ya lo hemos estudiado anteriormente. Del Cristo se debe creer todo lo que dicen los profetas, incluyendo su sufrimiento, y no solo aquellos pasajes que hablan de victoria, donde es descrito como rey y gobernante. Lo mismo sucede hoy día. Hay personas que les gusta lo que la Biblia dice acerca del amor de Dios, pero no lo que la Biblia dice acerca de la ira de Dios. Les gusta la idea de un Dios amoroso, pero les incomoda el concepto de temerle a Dios. Les gusta la enseñanza de la Biblia acerca de un cielo eterno, pero echan fuera el concepto de un infierno eterno. Lo que Jesús en efecto dijo fue que si no estamos dispuestos a aceptar todo lo que Dios ha dicho, nosotros también somos insensatos y tardos de corazón. O como lo dicen las otras traducciones, seríamos hombres y mujeres sin inteligencia. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Lucas 24:28 al 29. Habían llegado a casa, recorrieron aproximadamente 11 kilómetros. El último tramo se les hizo muy corto, estaban maravillados. El forastero, según ellos, los había guiado por todas las páginas de las Escrituras, comenzando desde el mismo momento en que Dios prometió que un descendiente de la mujer heriría por la cabeza la simiente de la serpiente, Génesis 3:15, pasando por Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, en fin, un sermón que me hubiese gustado escuchar, predicado por el protagonista de esta hermosa historia. Jesús hizo como que iba más lejos. Si no lo invitaban a quedarse, seguiría de largo, pero eso no sucedió. El haber escuchado las escrituras produjo en ellos nuevamente una esperanza, produjo fe, dejaron de ser ignorantes, hombres de poca inteligencia. Y eso mismo debe pasar con nosotros. No debemos dejar pasar la oportunidad de que Jesús pueda quedarse en nuestra casa, en nuestro ser. La escritura es útil para todo, según 2 Timoteo 3:16, incluso para guiarnos a tomar decisiones inteligentes, como lo hicieron estas personas. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24:30 al 31. De la bendición que se hubiesen perdido estos discípulos si hubiesen dejado a Jesús pasar de largo. Y esto es sumamente maravilloso, porque lo reconocieron. Sus ojos fueron abiertos en el mismo momento en que Jesús tomó el pan, lo partió y les dio.
Estos discípulos no estuvieron cuando Jesús hizo eso mismo en la cena de Pascua. Recuerden que Jesús se sentó con los apóstoles en la cena de Pascua. Estos dos discípulos no estaban ahí, aunque usó las mismas palabras cuando multiplicó los panes en Lucas 9:16. Si estos discípulos estuvieron en este acontecimiento, pudieron haberle recordado por sus palabras, por la manera de bendecir el pan. Pero si no estuvieron, así como tampoco estuvieron en la cena pascual, entonces su reconocimiento no fue por el evento físico, sino el espiritual, en la comunión que en ese momento estaban teniendo con el Hijo de Dios. Cuán hermoso es poder vivir esto mismo cada primer día de la semana, cuando los discípulos nos reunimos para partir el pan, Hechos 27, y tener comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, con la iglesia del Señor, 1 Corintios 10:16. Es a través del pan y del vino, hermanos, tal y como lo mandó Jesús, que nosotros podemos gozar de la comunión con el Señor. Mateo 26:26 al 27. No es solo con el pan, como lo practican algunos, sino con el pan y el vino. El mandamiento es comer y beber todos de cada uno de estos elementos. Nos reunimos para ello. Hechos 27 dice, reunidos los discípulos para partir el pan. Una reunión dominical donde no se recuerde a Cristo de la manera como Él lo ha mandado. Puede verificar Lucas 22:19 y 1 Corintios 11:24 y 25. No cumple su objetivo. Y debe hacerse cada domingo porque el domingo o primer día de la semana fue el día en que Cristo resucitó. Porque ese domingo de resurrección Jesús hizo lo mismo con los discípulos de Emaús. Porque los apóstoles lo enseñaron de esa manera. Hechos 27, 1 Corintios 16:1 dice que aprovechando que estaban reunidos como iglesia, según 1 Corintios 11, recogían la ofrenda. Si usted desea estar en plena comunión con Dios y con su Hijo amado, busque una congregación donde todos los domingos hagan memoria del sacrificio de Cristo, de la manera como Él lo pidió. Donde se haga memoria del sacrificio de Cristo cada vez que partan el pan y repartan el vino. Es lo que Cristo mandó. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Y es lo que los apóstoles enseñaron. 1 Corintios 11:24 al 25. Es un recordatorio del sacrificio y no una repetición del mismo. Es decir, Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Lo que hacemos en el momento de la cena del Señor es recordar ese sacrificio y no volverlo a sacrificar. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Los discípulos de Emaús reconocieron y recordaron al Cristo al momento de partir el pan. Nosotros reconocemos a nuestro Señor cuando hacemos lo mismo. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lucas 24:32. Ese es el mismo sentir que debemos tener cada vez que leemos las escrituras. Dios hablándonos mientras estamos en nuestro andar. Es darle gracias a Dios por habernos permitido conocer su palabra y permanecer en ella. De esa manera somos libres del pecado y de tanta confusión religiosa que abunda en estos días. Es agradecer a Dios que entre tantos millones de personas nos ha llegado el Evangelio hasta nuestra aldea, hasta nuestra Emaús. Cristo fue a buscarlos cuando iban en camino hacia allá, de la misma manera como nos busca a nosotros. Dios permita que nuestros corazones ardan cada vez que escuchemos al Señor hablándonos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Lucas 24:33. Otros 11 kilómetros a recorrer, ahora de vuelta. Ya no cabizbajos, sin esperanza, sino todo lo contrario. El tanque espiritual estaba lleno y debían compartir la noticia. No regresaban de día, ya era tarde, noche, cuando tuvieron que recorrer esos 11 kilómetros de vuelta. Y cuando llegaron, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 24:33b y 34. La noticia era notoria. Pedro había tenido la misma experiencia que los dos discípulos que iban camino a Emaús.
Ya no solo eran las mujeres las testigos oculares, sino ahora estaban estos dos discípulos más el apóstol Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Lucas 24:35. Jesús se aparece a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Juan 20:19. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Lucas 24:36. Estamos hablando del mismo día en que Cristo resucitó. Ya se había aparecido a María Magdalena, a las otras mujeres, a los discípulos de Emaús y, según Lucas, a Simón Pedro. Los otros apóstoles sabían que había resucitado, pero una cosa es saber y otra cosa es verlo resucitado. Seguían con miedo a los judíos. De aquí surge otra prueba de la resurrección que consideraremos más adelante. Las puertas estaban cerradas y había mucho hermetismo. De repente Jesús se aparece en medio de ellos. Otra característica que vemos en el nuevo cuerpo espiritual de Jesús, la capacidad de aparecer y desaparecer. Poniéndome en el lugar de los discípulos, créanme que tendría la misma reacción o peor. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Lucas 24:37. Miedo que luego se convertiría en valentía. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Por qué un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo? Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Lucas 24:38-40. Esto nos corrobora que es un cuerpo de carne y hueso, pero espiritual. Juan escribió: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Juan 20:20, primera parte. El cuerpo de Jesús tenía las marcas de la crucifixión. Juan 20:25. El apóstol Pablo dijo: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Filipenses 3:21. Y nos podríamos preguntar: ¿tendrán nuestros cuerpos resucitados las marcas o cicatrices que nos hayamos hecho en vida? ¿Acaso el que le fue amputada una pierna resucitará con un cuerpo sin pierna? ¿Y el decapitado? Yo no sé, hermanos. Solo sé que en el cielo ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad. Lo que sí puedo es dar mi parecer al respecto. Repito, es mi parecer. Creo que hay muchas cosas que el cuerpo resucitado de Cristo pudo hacer y no necesariamente sea así con nosotros, porque fue la manera en que pudo mostrar que en verdad era Él. Si no hubiese sido por esas marcas, a los apóstoles les hubiera sido mucho más difícil creer que Él era el Señor resucitado. Y ni hablar que la misma fue una demanda hecha por Tomás para poder creer, la cual Jesús complació. Juan 20:24-28. Y otra cosa importante y que no puedo dejar pasar por alto en mi parecer, es que el cuerpo de Jesús fue transformado. No vio corrupción, no se pulverizó, como sí pasará con la mayoría de nosotros. De aquí surgen muchas preguntas que, si permanecemos fiel, las respuestas serán vividas. La reacción cuando supieron que verdaderamente era Él fue maravillosa. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Juan 20:20, segunda parte. Lucas nos cuenta algo más impactante todavía. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24:41-43. Con su nuevo cuerpo espiritual, Jesús comió. ¿Podremos comer nosotros? Pues es una delicia que no quisiera perderme. Puede que sí o que no. Tal vez sea una de las cosas que el cuerpo espiritual de Jesús tuvo que hacer para mostrar que era Él. Lo sabremos el día que vayamos al cielo, si permanecemos fieles, porque Jesús hizo lo necesario para que eso fuese una realidad. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24, 44 al 45. ¿Cómo les abrió el entendimiento? Creo que Juan nos da la respuesta. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, 46 al 48. Juan lo escribió de la siguiente manera. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21. Marcos narró esa aparición a los discípulos de la siguiente manera. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 14 al 16. Y Juan siguió escribiendo sobre estas instrucciones de la siguiente manera. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan 20, 23. Los tres evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan del momento en que Jesús les da la gran comisión, cosa que volvería a hacer posteriormente cuando fuera a Galilea, y lo va a registrar Mateo. Todos hablan de un tema en común, predicar el evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, predicar el arrepentimiento y la obediencia a ese evangelio en las aguas del bautismo para la remisión de sus pecados. La predicación de ese mensaje de salvación era la manera en que Dios les daba a ellos el poder de redimir o retener los pecados, no por ellos mismos, sino por el poder del evangelio. Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos. Entonces no era que ellos mismos tenían el poder de redimir o retener, sino por el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Si la persona a la que se le predica el evangelio lo cree y lo obedece en las aguas del bautismo, sus pecados son perdonados. Hechos 2:38 y Hechos 22:16 lo confirman. Si decide no obedecerlo, es porque realmente no creyó. Por lo tanto, sus pecados le son retenidos. En la lección Palabras desde la Cruz, parte 1, en este mismo canal, en la misma serie, encontrará una explicación detallada acerca de lo que vengo diciendo, en la parte donde hablo del ladrón en la cruz. De todas maneras, en la caja de la descripción dejo el link. Por favor, si tiene alguna duda, no deje de escribirme, bien por correo electrónico yalmarparedes@gmail.com o en los comentarios del video. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 24 al 25. El único apóstol que aún no lo había visto resucitado era Tomás. Como mencioné anteriormente, este hizo algunas demandas para poder creer la buena noticia. Tal vez en ocasiones seamos como Tomás, y aún así el Señor, por amor a nosotros, quiera cumplir con nuestras demandas tal y como lo hizo con Tomás. Se aparece a sus discípulos por segunda vez. 8 días después, el siguiente primer día de la semana, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo,
¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 26 al 29. Nuevamente Jesús se vuelve a aparecer ante los discípulos. Por cierto, un día domingo. Ya Juan no nos dice que estaban encerrados por miedo a los judíos. Al ver al Señor resucitado y luego de haberles dado el Espíritu Santo y con ello abierto el entendimiento, hizo que muchas cosas cambiaran. La razón de ellos se le explicaría Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, según de Timoteo 1:7. Era Tomás el que necesitaba creer y había hecho sus demandas ante los apóstoles, mas no ante Jesús. Vergüenza debió sentir cuando vio que el Señor aceptaba sus demandas. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y luego su corrección: y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. No culpo a Tomás por lo demandado, pues ninguno había creído al principio. Pero poniéndome en su lugar, no puedo ocultar la vergüenza que hubiera sentido, y más con la corrección, pues había sido uno de los que estuvo con Jesús durante todo el tiempo de su ministerio. A veces es necesario que el Señor nos reprenda: no seas incrédulo, sino creyente. Y esta es una exhortación que nos hace a todos durante todas las generaciones. El mismo Señor en una oportunidad preguntó: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. La exhortación a Tomás fue hecha apenas a 8 días de su resurrección. Y la pregunta de Lucas 18:8 la hace transcurrida toda la era cristiana en su segunda venida. Y la exhortación sigue siendo la misma: seamos creyentes, no incrédulos. El mundo nos está arropando, hermanos, es una realidad. Creo que no haya habido una generación más incrédula que la actual, donde se ha puesto en duda la palabra y la autoridad de Dios en cuanto a muchos temas que en el pasado eran impensables. Nadie en el pasado hubiese llamado matrimonio a la unión de personas de igual sexo. Nadie en el pasado hubiese negado su género, su identidad sexual. Hubo hombres que querían ser mujeres, se portaban como tal, pero nunca decían que eran mujeres. Bien lo dijo el Espíritu Santo a través de Pablo. Timoteo, es bueno que sepa que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Según de Timoteo 3, 1 al 5. Yo creo que no ha habido generación más incrédula y perversa que la que estamos viviendo. Y quién sabe cómo será la que vendrá. La exhortación de Jesús a Tomás tiene más vigencia hoy que nunca. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y la respuesta de Tomás debe ser la respuesta de todo creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Un creyente que no declare y confiese la divinidad de Cristo sigue siendo un incrédulo. Un creyente que no declare el señorío de Cristo sigue siendo un incrédulo. Y ahora es el mismo Jesús el que demanda: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y todo comienza desde la misma obediencia al Evangelio y la forma en que Dios estipuló para que a través de la obediencia se perdonara los pecados. Ahí comienza todo, hermanos. Y luego una vida de obediencia a Dios. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Una bienaventuranza para ti y para mí, si decidimos ser creyentes verdaderos. Hay discípulos verdaderos y estos se hacen permaneciendo en la palabra de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Si Jesús usa el adjetivo y la frase seréis verdaderamente mis discípulos, es porque hay discípulos que no son verdaderos.
Se reconoce un discípulo verdadero, un creyente verdadero, si se permanece en la palabra de Cristo. Si desea profundizar más sobre el tema, escríbame al correo antes señalado, yalmarparedes@gmail.com. Aquella mañana en que Jesús se apareció a las mujeres, él dio unas instrucciones muy claras. Y estas no eran otras que regresar a Galilea, donde se iba a encontrar con ellos. Eso lo tenemos en Mateo 28:10 y en Marcos 16:7. Las primeras dos apariciones a sus discípulos sucedieron en Jerusalén, el mismo domingo en que resucitó, y 8 días más tarde se les volvió a aparecer. Y es en Galilea donde Jesús se aparecerá por tercera vez a sus discípulos. Lucas nos dice que luego de su resurrección, el Señor se les apareció a los apóstoles durante 40 días, Hechos 1:3, y apenas hemos estudiado los primeros 8 días luego de su resurrección. Estudiemos acerca de esta tercera aparición. Es muy importante esta parte. Se le aparece a sus discípulos por tercera vez. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Juan 21:1. El mar de Tiberias es conocido también como el mar de Galilea o lago de Genesaret. Aquí tenemos el mar de Galilea o lago de Genesaret. Estaba en Jerusalén, ahora fueron hasta Galilea. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Juan 21:2-3. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Juan 21:4. En Pedro se estaba repitiendo una escena en el mismo escenario donde todo había comenzado para él, en su relación con Jesús. Eso está en Lucas capítulo 5, versículos 1-6. El lago de Genesaret o Tiberias. Toda una noche de pesca infructuosa y un hombre al que no reconocen. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan 21:5-6. En aquella oportunidad también estaban los hijos de Zebedeo, quienes también recordaban aquella mañana de la que ya habían transcurrido 3 años. Juan, el discípulo amado, había estado muy pendiente de la situación. Pedro, como siempre, andaba despistado en lo que sucedía a su alrededor, su cabeza y su corazón puesto en lo que estaba haciendo. Una vez más, hubo una gran pesca. Todo se estaba repitiendo, hermanos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan 21:7. Había incertidumbre en el grupo. Juan sabía que era Jesús. Pedro se echó al mar sin saber a ciencia cierta si era el Señor. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Juan 21:8-9. Tremendo ejemplo de servicio. Jesús asando un pez, esperando que trajeran el resto. Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Juan 21:10-14. La distancia entre Jerusalén y Galilea es de aproximadamente 150 kilómetros. En los tiempos de Jesús, la mayoría de los viajeros viajaban a pie, lo que les habría llevado entre 3 y 4 días.
Sin embargo, también era posible viajar a caballo o en burro, lo que habría reducido el tiempo de viaje a unas 24 horas. El viaje se acortaba si atravesaban Samaria, cosa me imagino que hicieron. La Biblia nos dice que Jesús se apareció por tercera vez a sus discípulos en Galilea, por lo que podemos decir que no lo vieron durante el viaje. Llegaron a Galilea, no sabemos cuánto tiempo tendrían allí, pero fue el suficiente para visitar a sus familias y contarles todo lo que había sucedido. Se pusieron de acuerdo para ir a pescar. Sabían que tarde o temprano el Señor se les aparecería, pues así se los había prometido. Ahora estaban alrededor de las brasas, asando unos panes y unos peces dispuestos a desayunar con su Señor. Qué gran desayuno debió haber sido, una hermosa comunión, y debieron haber hablado diversidad de temas. Pero había un tema pendiente que el Señor debía solucionar, pues como seres humanos estamos acostumbrados a sacar cosas del pasado en cara. Nos cuesta perdonar. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15, primera parte. La pregunta fue hecha delante del grupo que estaba ahí reunido, dirigida a un hombre que días atrás había cometido un gran error. Era algo que Pedro debía sanar y el equipo también. Según Lucas y Pablo, Jesús y Pedro ya habían tenido un encuentro. Eso está en Lucas 24:34 y 1 Corintios 15:5, del que no tenemos detalles. Y es de suponer que Pedro y Jesús ya habían hablado del tema, pero como el pecado era público, pues debía haber una restauración en público. La pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús le llama Simón. Anteriormente también le había llamado por su nombre en varias ocasiones. En Mateo 16:17, cuando Pedro confesó su divinidad. Pero en Lucas 22:31 al 34, cuando Jesús le profetizó su negación. Ahora, ¿a qué se refería Jesús con la expresión ¿me amas más que estos? La PDT traduce: ¿me amas más de lo que me aman ellos? Era una pregunta muy interesante. Jesús, la noche que iba a ser entregado, dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Mateo 26:31. Y Pedro, delante de todos, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. Y ya sabemos lo que ocurrió. Pedro recordaba muy bien aquellas palabras comprometedoras, que a la hora de la prueba se las llevó el viento, se las llevó el aire. Su respuesta a la pregunta hecha por Jesús no era nada fácil a la luz de lo que había acontecido. Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. La respuesta que dio Pedro a la pregunta de Jesús no estaba al nivel de lo que había dicho en aquella oportunidad, cuando manifestó que él nunca se escandalizaría de Jesús. ¿Me ama más que estos? Señor, yo te quiero. No me atrevo a decir que sí, que te amo más que estos. No cometeré el mismo error, pensaría el apóstol Pedro. La respuesta de Jesús fue: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Juan 21:16. Se volvió a repetir la misma pregunta, dándose la misma respuesta. Las respuestas de Jesús también son similares: apacienta y pastorea mis corderos y mis ovejas. Apacentar y pastorear son sinónimos hasta cierto punto. Apacentar es un término más general que se refiere a cualquier actividad relacionada con el cuidado de las ovejas, incluyendo la alimentación, el aseo, la reproducción y la protección. Pastorear, por otro lado, se refiere específicamente a la actividad de alimentar a las ovejas en un campo o pradera. Jesús le estaba diciendo a Pedro: quiero que cuides, alimentes, asees, ayudes en su reproducción y protejas a mi rebaño, a la iglesia. En aquella noche, antes de ser entregado, le dijo algo similar: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. La conversación que se estaba llevando a cabo en ese momento era la respuesta a esa oración. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Tres veces le preguntó Jesús lo mismo, y Pedro se entristeció de que se lo dijese por tercera vez. ¿Acaso el maestro, el que todo lo sabe, el que lee los pensamientos, ve en mi respuesta falsedad? Se preguntaría Pedro. La experiencia de aquella fatídica noche lo puso a pensar. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. A Jesús no se le puede esconder nada, no se le puede mentir, no se le puede engañar. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús fue la misma, apacienta mis ovejas. Tres veces lo negó, tres veces Pedro confirmó que lo amaba. Lo que yo veo aquí, mi querido hermano, es que el amor que yo profese por Jesús es proporcional al amor que tengo por mis hermanos. Jesús nos pregunta, Yalmar, ¿me amas? Marixa, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Juan, ¿me amas? Pon tu nombre, ¿me amas? No importa tu respuesta, indícamelo con hechos. Alimenta, cuida, protege a mis ovejas. Mucho se ha hablado entre los dos tipos de amor que aquí se mencionan. Y ciertamente en las dos primeras preguntas de Jesús, él preguntaba si lo amaba con amor ágape, que es un amor incondicional, el amor que manifestó Dios sobre la humanidad, el amor del que habla Pablo en 1 Corintios 13. Pedro respondió con te amo, utilizando la palabra griega fileo las tres veces. Comúnmente se sostiene que agapao denota un tipo de amor más elevado y más fuerte, mientras que fileo denota un tipo de amor más bajo y débil. Basándose en este entendimiento, la idea es que Pedro no se atrevió a afirmar el amor más profundo por Jesús, por lo que Jesús en su tercera pregunta preguntó con fileo y Pedro se entristeció. Pero creo que esto va más allá de unas palabras. El amor a Jesús se muestra con el nivel de amor que Pedro y cada uno de nosotros debemos tener por nuestros hermanos. Así como a Saulo le preguntó, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Cuando se hace algo a favor de la iglesia, se hace algo a favor de Jesús. Cuando se ama a la iglesia, se ama a Jesús. Cuando se persigue a la iglesia, se persigue a Jesús. Cuando se hace algo en contra de la iglesia, se hace en contra de Jesús. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Juan 21:18. Pedro, ahorita eres joven y tienes la capacidad de amar, servir, pastorear, alimentar mis ovejas. Pero llegará el día en que eso mismo harán contigo, aunque tú no lo quieras. Si pastoreas y apacientas bien, cuando seas viejo, será bien pastoreado, será bien cuidado. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Juan 21:19. Por ninguna parte veo que Jesús profetice la manera como Pedro iba a morir. Lo que sí veo es que le habla a Pedro de una vida con el tiempo suficiente para cumplir con su acometido y servir a Dios por largos años. Es cierto que Pedro murió en tiempo de Nerón, sirvió a Dios unos 30 años más como apóstol y anciano, y con ambos oficios apacentó y pastoreó las ovejas. Según la tradición, Pedro murió bajo pena de muerte y fue sentenciado a ser crucificado por no ser ciudadano romano. Juan pudo haber relatado algo de ello, pues escribió unos 30 años después de su muerte, así como de la muerte de Pablo, y no hay referencia de ello. También es interesante mencionar que Juan ni en su evangelio ni en sus cartas, y me refiero a Juan porque fue el apóstol que escribió a finales del siglo I, escribió sobre una sucesión apostólica. En la Biblia se habla de una sola sucesión apostólica y esta se dio por profecía. De esto hablaremos más adelante en otra lección, cuando Matías sustituyó a Judas. Luego murió Santiago o Jacobo
el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y nadie ocupó su oficio. Pedro y Pablo murieron a mediados del siglo I, y Juan, que escribió a finales de ese siglo, no nos habla nada de que otros ocuparan su oficio. Lo que sí escribió el apóstol Pedro fue lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, según de Pedro 1, 12 al 15. Y luego en los versículos que siguen nos dice de qué manera podemos recordar su enseñanza, y no la suya solamente, sino la del resto de las escrituras. 1 Pedro 1, 16 al 21. Y en 2 Pedro 3, 15 al 16 incluye a los escritos de Pablo. No sin antes alertarnos en el capítulo 2 y en el resto del capítulo 3 de la existencia de falsos maestros y profetas en la iglesia, tal y como los hubo en Israel. Por lo tanto, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún otro apóstol, aparte de Judas, y este por profecía, tuvo algún sucesor. Por lo que decir que Pedro dejó un sucesor, alguien que se sentara en su silla, es decir, que tomara su lugar, no tiene aval bíblico. Utilizar el pasaje bajo estudio de Juan 21, 15 al 18 para argumentar que Jesús estaba nombrando una posible supremacía de Pedro es sacarlo de contexto. Pedro fue un gran líder como pastor en la iglesia de Jerusalén. Pedro fue un gran líder como apóstol de Jesucristo. Pero decir que Pedro y sus sucesores son la cabeza terrenal de la iglesia visible es ir más allá de lo que dicen las escrituras. Es contrarrestar el poder que ahí mismo en Galilea Jesús dice que se le dio. Mateo 28, 16 al 20. En Galilea, lejos de nombrar un cabeza terrenal, Jesús confirma que Él es el cabeza de la iglesia, con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ciertamente Cristo tiene sus representantes. El apóstol Pablo escribió: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Embajadores que ejercen la autoridad de Cristo, no la suya propia, que no están autorizados a cambiar la palabra de Dios bajo ningún concepto. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan 21, 20 al 22. Por segunda vez en esta conversación, Jesús le dice a Pedro: sígueme tú, haciéndole recordar una vez más su primer encuentro. Ahora ya no será solamente pescador de hombres, sino que ahora debe cuidarlos y apacentarlos. Lo que Jesús hiciera con Juan era problema de Jesús. Usted no debe seguir a Jesús porque los demás lo sigan, sino por su propia convicción. Hay hermanos que, tal como sucedió con Pedro, por un momento se apartaron y se apartan de la fe, pero cuando regresan, vienen con todo. Oremos por estos siervos. Y así como estudiamos que Jesús mostró ante los demás a un Pedro restaurado, podemos orar para que estos hermanos se restauren. Jesús oró por su restauración. Y si tú eres uno de estos hermanos que se han apartado de la fe, que en un tiempo pasado fuiste pescador de hombres y ahora no lo eres, Jesús está clamando por ti. Quiere que seas un pastor y apacentador de sus ovejas. Ánimo. Si me estás escuchando, es porque el Señor te está llamando nuevamente. Fue en Galilea donde Jesús dio la gran comisión, según Mateo 28, 18 al 20. En la próxima lección hablaremos más de ello y de cómo la resurrección cambió la vida de estos primeros discípulos para llevar a cabo tal comisión, de cobardes miedosos a valientes guerreros de la fe. Esta fue la resurrección de Jesús, apariciones posteriores. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.